Es el Día del Río Bogotá y en el sistema informativo de Canal Capital hacemos un seguimiento a los planes para recuperar el río. Les contamos las causales razonables y no razonables que impiden su descontaminación. Casi todos hemos tomado agua del río Bogotá. Es más, hemos brindado con ella. Veremos cómo Bavaria convierte aguas negras en cerveza. El río puede ser una alternativa para evitar los trancones vehiculares en Bogotá. Ir de Chía a Soacha tardará un poco más de una hora. En el 2017 sería posible. Y le decimos qué puede hacer ya desde su casa para no ser un verdugo del río Bogotá. Bienvenidos. El río Bogotá tiene un día hoy, decretado precisamente para crear conciencia sobre esa necesidad de descontaminarlo. Pues el sistema informativo de Canal Capital nos estamos uniendo a esta causa y por eso les presentamos una serie de informes que muestran que sí es posible limpiar el río si todos aportamos una parte de la solución. Bueno, de hecho ya hay ejemplos que nos dan esperanza. Algunas empresas y algunos gobiernos están haciendo la tarea. Los que no la estamos haciendo somos nosotros, los ciudadanos, Laura. Exactamente, por eso los invitamos a recordar esta fecha creando conciencia para que en algunos años, ojalá sean pocos, Mauricio y televidentes, cada 12 de mayo sea un día de celebración, el Día del Río Bogotá. El río Bogotá tiene 3 cuencas, ninguna está limpia. Descontaminarlo ha sido una promesa de varios gobiernos, pero ningún plan se ha cumplido. Janet Manzano nos cuenta sobre estos intentos. A 3.400 metros de altura en el páramo de Guacheneque nace el río Bogotá. Desde ese punto hasta 170 kilómetros más hacia el sur, en el lugar conocido como Puente de la Virgen, en Cota, va la primera de las 3 cuencas en las que está dividido. En este tramo podríamos calificar el estado de conservación del río en una escala de 1 a 10, en un 7 u 8. Allí afortunadamente el río discurre en las mejores condiciones. El crecimiento constante que ha tenido Bogotá desde los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad llevó a que la cuenca media, la más corta, que va desde Cota hasta el Salto del Tequendama, se convirtiera en la depositaria de desechos de millones de habitantes. Primero a través del río Salitre o Juan Amarillo y luego a través del Fucha y el Tunjuelo. Todo sumado a que en la cuenca completa del río están las empresas que generan el 30% del Producto Interno Bruto de Colombia. Este es uno de los sectores de la cuenca media del río Bogotá que ha sido más contaminado. De este lado se encuentra el barrio Casandra en la ciudad de Bogotá. Por aquí se vierten las aguas negras del sector. Y del otro lado encontramos el barrio El Porvenir en el municipio de Mosquera, donde llegan todos los residuos sólidos de la zona. La cuenca baja va desde el Salto del Tequendama hasta su desembocadura en el río Magdalena, a la altura del municipio de Girardot. El fallo del Consejo de Estado que catalogó la situación del río Bogotá como catástrofe ambiental y ordenó la identificación, inventario, recuperación y conservación de este cuerpo hídrico no es el primer esfuerzo de devolver al río a su estado natural. Primer intento. El intento grande, más conocido, fue en 1988, uno de los primeros, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hizo un gran préstamo para hacer plantas de tratamiento para limpiar el río Bogotá a lo largo del río. Segundo intento. En el año 1996, cuando se hizo un estudio importante para el río, que recomendaba que se hicieran 3 grandes plantas para limpiar el río. Desafortunadamente solo se hizo una, que fue la del Salitre. Tercer intento. Fue en 2003 cuando se incluyó en el Plan de Desarrollo de Bogotá un acuerdo para sanear el río, que solo fue firmado 4 años después por entidades de la Nación y del distrito. Pero la tercera tampoco fue la vencida. Bogotá no tenía georreferenciado de dónde venía la contaminación que recibe, especialmente en la parte media del río Bogotá. El gran problema que tiene el río Bogotá somos nosotros los ciudadanos, porque todos hemos hecho
todo lo posible para acabar con el río. Entonces no tenemos hábitos de consumo adecuados, no tenemos hábitos de aseo adecuado, todo lo mandamos por la cañería, todo lo mandamos por la tasa sanitaria. El cuarto intento está en curso y tiene la presión del tiempo. En agosto de 2017 vence el plazo que dio el Consejo de Estado en su fallo de 2014 para que la CAR, el Ministerio de Ambiente y los 46 municipios por los que pasa el río en su recorrido de 380 kilómetros cumplan con la construcción de varias plantas de tratamiento e incluyan en sus planes de ordenamiento territorial un manejo adecuado de los desechos hídricos. Bueno, queremos invitarlos a que ustedes participen en este informe especial que realiza el Sistema Informativo de Canal Capital en conmemoración al Día del Río Bogotá. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues participando en nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Ahí les estamos planteando una pregunta para que ustedes también opinen. ¿Y cuál es esta? Veámosla en nuestra pantalla, Mauricio. Sí, mire, ¿qué hace usted para aportar a la descontaminación del río Bogotá? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Debe hacerlo con el hashtag o numeral Día del Río Bogotá en la cuenta de Twitter, @Canal Bogotá, repito, Canal Capital, mejor, con el hashtag Día del Río Bogotá. 302.000 empresas están ubicadas a todo lo largo de esa cuenca del río Bogotá. Las más grandes han implementado procesos de potabilización del agua con tan alta tecnología que hacen de las aguas del río su materia prima, por ejemplo Bavaria, o que le devuelven al río el agua tan clara como en su nacimiento, como por ejemplo la empresa Coca-Cola. Quien creyera que su marca preferida de cerveza es hecha con agua del río Bogotá. Claro, después de un cuidadoso proceso que la hace pasar de esto a esto. Esta es la llegada del agua del río Bogotá a la planta de tratamiento. Viene desde la cuenca alta y aquí se surte el primer proceso para poder ser utilizada. Una vez llega a la planta hacemos un proceso de aireación y de oxidación con dióxido de cloro. Luego sigue su clarificación, filtración y potabilización antes de ir a los hornos donde queda depurada en un 99%. El agua es una materia prima estratégica para el negocio. Si no hay agua no hay producción de cerveza, entonces por lo tanto tenemos que tener una mirada estratégica a largo plazo. Y es que para producir 1 litro de cerveza se requieren 3 litros de agua. Bavaria, que en su planta de Tocancipá produce 2.880 millones de botellas de cerveza al año, devuelve los residuos de agua al río en estas condiciones. Igual que lo hace la empresa Coca-Cola, que si bien no fabrica esta popular gaseosa con el agua del río, sí vierte sus residuos finales a este afluente. Tratamos todos los efluentes líquidos provenientes de nuestro proceso productivo. Básicamente es una planta muy compacta, tiene 3 fases de tratamiento. En la primera se separan las grasas, aceites y sólidos suspendidos como la arena. Adecuamos las condiciones del agua para el siguiente paso, que es el tratamiento biológico. Y el último paso es la ultrafiltración. Todo este proceso lo hacen 7 días a la semana, 24 horas al día. El resultado después de todo el proceso es más del 98% de remoción de carga orgánica, es decir, agua potable. El 2% restante se logra remover, haciendo un tratamiento con cloro que la deja lista para el consumo. Pero en contraste, muchas pequeñas y medianas industrias que no tienen el dinero para pagar plantas de tratamiento de aguas residuales siguen arrojando desperdicios al río sin ningún tipo de tratamiento. Con contadas excepciones, los empresarios de las curtiembres no cumplen la norma. San Benito es un barrio ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Hace 60 años llegaron ahí los herederos del oficio de las curtiembres, que en un comienzo se ubicaron a solo 500 metros del nacimiento del río Bogotá. Este sector es conocido como el de las curtiembres, que en su actividad primaria es de los principales generadores de malos vertimientos según la CAR. El proceso de pelambre y el proceso de curtido, que son los de mayor contaminación, podríamos decir. Todo llega hasta el río a través del alcantarillado público y además de estos desperdicios, también los químicos con los que trabajan el cuero.
A la antigua hacen un pelambre con unos productos químicos que en realidad ellos, por economizar costos y por dar rendimiento y por poder después dar la mercancía mucho más barata, lo hacen utilizando una carga de sulfuro más alta, la carga de cal más alta. Son unos 250 industriales que procesan el cuero en diferentes escalas, en el que se fabrican carteras, zapatos, chaquetas, entre otros artículos. Se defienden diciendo que otras industrias dejan desperdicios peores. Las tintorerías, las empresas de grasas, los molinos de los huesos hoy en día que contaminan con los olores demasiado. Son 3.000 familias que viven de esta actividad. Por eso el fallo del Consejo de Estado dice que deben ser reubicadas. El proyecto va en proceso. Lo de parque industrial pues lo agilizó la magistrada que profirió la sentencia de descontaminación del río Bogotá y la obligación que tiene tanto los municipios como los industriales del sector para tratar las aguas y podérselas entregar al río Bogotá en unas condiciones de limpieza aceptables. 50 de las 250 empresas de San Benito aún no han ingresado a la sociedad Parque Industrial Ecoeficiente. La magistrada, que debe velar por el cumplimiento del fallo, advierte que si no se acogen a la norma tendrán que suspender sus actividades. Vamos a hacer una pausa en este especial que hemos preparado en el Día del Río Bogotá. Y en minutos les vamos a contar sobre un proyecto que podría mejorar la movilidad, tanto que en el recorrido entre Chía y Soacha, usted, fíjese, podría tardar solo poco más de una hora. Recuperar el río Bogotá vale mucho dinero. Por eso hay varios alcaldes de los 46 municipios por los que este atraviesa que aseguran que si no han hecho más no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Mayra Nieto y Pedro Cardoso nos cuentan el caso de los municipios de Chía, Cota y Cogua. Desde la Administración Municipal de Chía se adelantan diferentes convenios para la construcción de obras de infraestructura como 2 plantas de tratamiento de agua residual y la construcción del colector. En estos 9 años para poder cumplir con la sentencia requerimos 800.000 millones de pesos y en los 9 años no creo que vaya a manejar yo más de 2.3 billones de pesos. Si uno hace un ejercicio juicioso, una gimnasia financiera adecuada, yo creería que me tocaría dejar de pagar educación, me tocaría dejar de pagar seguridad, de invertir en salud, de invertir en vías, en espacio público para poder darle cumplimiento. Los habitantes cercanos al cauce del río Bogotá, que vivieron la gran inundación de hace 5 años, aplauden la implementación de todo tipo de medidas. Pues ocurre lo que ocurre con todas las cuencas hidrográficas en Colombia, que no hay proyectos ni leyes que se consoliden para mantener adecuadamente estos caudales hídricos. El municipio de Cogua también debe cumplir con algunos puntos de la sentencia, ya que se encuentra ubicado en la cuenca alta del río Bogotá. Además de la compra de nuevos predios para ampliar la zona de reserva forestal de nuestro municipio, también se van a hacer o incrementar las jornadas de reforestación dentro de estas mismas. Zipaquirá también trabaja en programas tendientes al cuidado y conservación de la cuenca del río, dentro de los que se incluyen la adquisición de predios en zona de reserva para su cuidado y reforestación. Se están adelantando acciones ya como del tipo de infraestructura o de obras civiles, como lo son la optimización de la planta de tratamiento, de Petar Zipa 2, asimismo pues limpiezas sobre fuentes hídricas, recuperación de esos espacios del agua. Los vertimientos de aguas residuales también van a comenzar a ser solucionados con la construcción de la planta de tratamiento en el sector del Pueblo Viejo, en el municipio de Cota. Oxigenar las aguas del río es uno de los propósitos para iniciar la recuperación de la calidad de este afluente. De ese desafío nos habla Alejandro Buitrago desde Mosquera y Madrid, que es acá, Cundinamarca. El río Bogotá, en el tramo entre las calles 13 y 80, empieza a recuperarse gracias a las obras aprobadas en noviembre de 2014 por parte del Ministerio de Ambiente y la CAR. Algunos habitantes y trabajadores afirman que ya se notan los cambios. Yo llevo mucho tiempo acá, hace más de 20 años por este sector, sí, y le cuento que sí, está bajando más limpio.
el río huele menos, ¿sí? Que los habitantes colaboren con no botar basura ni animalitos muertos al río, sino que todos procuremos hacerle una limpieza en general. El Tribunal de Cundinamarca dictó una medida cautelar para que los alcaldes de los municipios donde fluye el río Bogotá no puedan aprobar licencias de construcción que generen urbanismo y que, por ende, compliquen más el manejo de aguas residuales que van a parar al río. Tratando de modular la sentencia de protección del río Bogotá y específicamente para Madrid, en el sentido que se está creciendo mucho el municipio, hay muchas construcciones, mucha vivienda de interés social y tenemos que acudir a hacer todo un ejercicio de planificación del manejo de las cuencas hídricas del municipio. Las instituciones públicas y privadas tienen como objetivo trabajar de la mano en una de las soluciones macro, ampliar el cauce del río para mejorar oxigenación y desplazamiento de las aguas. Pero el presupuesto no es tan grande como se quisiera. Por eso, desde Mosquera se apela al reforzamiento de las campañas de concientización. Recuperemos el recurso hídrico, no solamente desde el punto de vista, sino que hay que darle un buen uso. Nosotros debemos de reciclar desde nuestras casas, nosotros debemos evitar incendios forestales, nosotros debemos de hacernos responsables de que cada cosa que ocurre con nuestro río realmente va dirigido directamente a cada uno de nosotros porque no tenemos conciencia. 35.000 millones de pesos se han invertido en los últimos 2 años en varias obras que mejoraron el flujo y disminuyeron la contaminación. Pero para los vecinos del río, la inversión es poca comparada con la magnitud del problema, que también radica en el mal manejo de las basuras por parte de los habitantes de casi todos los municipios de la Sabana Occidental. Bueno, Laura, ya hemos visto varios municipios, pero ¿qué tal Bogotá? Bogotá, que es la ciudad que más contamina el río y es también la que más aporta a su descontaminación. Y lo hace con la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como la Petar Salitre. Pues esta Petar empezó a funcionar en el año 2000, pero su capacidad ya llegó al tope. La optimización de esta obra monumental de ingeniería ya está en proceso, así como también la construcción de una planta nueva, que será la más grande de América Latina. A este punto, ubicado en la calle 80 con 121, en el occidente de la capital, en la intersección donde el río Juan Amarillo, se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre. Fue construida a finales de los años 90 con el fin de tratar las aguas residuales de las cuencas de Salitre, Jaboque y Torca. Por eso es que a pesar de esta planta, el río sigue contaminado al recibir los desechos de los bogotanos. Esta planta trata las aguas residuales domésticas de más o menos el 30 a 35% de la población bogotana. Para el otro 70%, la empresa ha proyectado la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. Los beneficios es ampliar la capacidad de tratamiento de 4 metros cúbicos por segundo a 7.1 metros cúbicos por segundo y mejorar la calidad del efluente. El presupuesto para su ampliación cuesta $450 millones, cuya financiación de 250 millones está en manos del Banco Mundial. El contrato para esos trabajos fue adjudicado hace 15 días. Las obras empezarán en junio de este año. Aunque se logre esa capacidad, una sola planta no es suficiente. La empresa hizo una inversión muy grande en sus diseños, donde ya tiene la ingeniería de detalle de la fase 1 y la ingeniería básica de la fase 2, y asimismo ya compró el predio donde se va a construir la planta de Canoas. Estos diseños de ingeniería de detalle ya se entregaron al tribunal y el gobierno central se encuentra en este proceso de estructuración de todo el modelo financiero para poder llevar a feliz término la construcción de esta planta. Y así como la oyen y la ven, la Petar Salitre trabaja día y noche sin parar. Procesa los residuos de 2.800.000 ciudadanos. Es un colador de sólidos, algunos muy comunes como el plástico, los pañales, los preservativos y otros más inusuales como fragmentos de muebles. Bueno, con todo lo que hemos visto, seguramente ustedes en sus casas se están preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? Pues la respuesta corta es mucho. Los ciudadanos como usted y como yo somos responsables de más del 80%, así como lo escuchan, 80% de la contaminación del río. Por eso tengan mucho cuidado con lo que arroja por el sanitario, por los desagües, la ducha o el lavaplatos. Le voy a poner un ejemplo. Cada gota de aceite que usted bota por el sifón es realmente mortal para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Por eso, Mauricio y televidentes, tenemos que desarrollar ideas con nuestros vecinos para reciclar el aceite en los edificios o en los barrios. Entre tanto, la Secretaría de Ambiente ha iniciado un programa en el que ya podemos participar. Marco Vergara nos muestra.
En diciembre de 2015, la alcaldía decretó que hay que hacer con los aceites domésticos ya usados. Por eso, desde este año, los restaurantes iniciaron un proceso de recolección de sus aceites. Aquí no nada sale así como para la basura. Todo viene y recoge, todo lo que nosotros recogemos acá, eso se va para allá, para donde lo necesitan. Y es que para hacer jabón, dice el señor. Y es que la opción de tirarlo a la basura o por el desagüe es una sentencia de muerte para cualquier río, en este caso para el río Bogotá. Pero no todos están enterados ni del decreto ni las alternativas para cumplirlo. Entonces va a dar allá a la basura, pero sí sería bueno que pasaran reciclando el aceite, ¿sí? Porque uno no sabe qué hacer con él, quién lo recoge, no se sabe. Aunque usted no lo crea, este aceite con el que ya no quisiera fritar los alimentos que se va a comer, aún sirve. Las empresas que lo reciclan lo usan para hacer jabón azul, el de lavar la ropa, o los huesos de entretenimiento para las mascotas, entre otras cosas. Se preguntará, ¿qué puede hacer con el aceite de su casa? Para esto, la Secretaría de Ambiente fijó unos puntos y fechas de recolección en cada localidad, que usted puede consultar en www.secretariadeambiente.gov.co/geovisor. Buena esa porque no sabía. Bueno, pero a pesar de toda esa basura que le echamos al río, la naturaleza es tan agradecida que responde a cada cosa buena que hacemos. Les hablamos de que el río Bogotá es navegable desde hace unos meses, después de la primera fase de obras para recuperarlo. Para finales de 2017, ese paseo en lancha lo podremos hacer todos los que queramos, o bueno, por lo menos ese es el proyecto. Mientras tanto, nuestra periodista Janet Manzano se adelantó a navegar la cuenca media del río Bogotá. Tras la temporada de lluvias de 2011, que dejó inundadas más de 2.000 hectáreas de tierra en Chía, Cajicá, Cota y la Sabana de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional compró 195 predios para darle al río zonas inundables y evitar que zonas inundables naturales, como los predios en los que queda la Universidad de la Sabana, volvieran a padecer en caso de una nueva ola lluviosa. Para adecuar los terrenos contrató a FCC Aqualia, una de las más importantes compañías de gestión del agua en el mundo. Iniciamos el proyecto en febrero del 2013, estamos entre las compuertas de Alicachín y la desembocadura del río Juan Amarillo. Son aproximadamente 52.5 kilómetros de obra. Hemos retirado todos los lodos de toda la sección hidráulica del río y conformamos jarillones al lado y lado pues para evitar esas inundaciones. Y aunque esta no es una alternativa abierta al público aún, la posibilidad de hacer este paseo, en el que no se percibe ya el mal olor del río, no está muy lejano. La idea es que a finales del año 2017 tengamos navegable el río desde Chía hasta Soacha, y es una alternativa posible y viable de que a través del río Bogotá tengamos un taxi fluvial para movilización de muchas personas a través del río. Creería yo que hora y media podría durar el recorrido entre la calle 80 y Soacha. En los 52.5 kilómetros de intervención se han encontrado 3 puntos que son los más álgidos, 2 en Bogotá que corresponden a Lisboa y El Corzo, y el último está en Soacha, Ciudad Latina. Allí arrojan residuos sólidos. Para que el proyecto de navegabilidad del río como medio de transporte público pase de ser una idea que nace en la Universidad Jorge Tadeo Lozano a la realidad, se necesita que en esos 3 sectores de vertimientos se lleven los residuos sólidos a un lugar destinado para ellos y que el color del agua mejore. Bueno, recuerden que al principio de este especial les habíamos pedido que nos acompañaran en nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. ¿Qué puede hacer usted para sanar el río Bogotá a través del hashtag Día del Río Bogotá? Veamos algunas respuestas que nos enviaron nuestros televidentes. Bueno, entonces a través de @canalcapital, Clockis Whatever, que es un tuitero, nos dice: hoy es el Día del Río Bogotá y mi aporte al río es no verter aceite de cocina al fregadero ni papeles en el sanitario. ¿Cuál es tu aporte? Jorge Rodríguez dice: yo contribuyo no arrojando basura a los caños, ni a las calles, ni a los ríos. Día del Río Bogotá. Más tuiteros a través de @canalcapital. Ferney dice: Día del Río Bogotá. Primero, es importante que empresas fabriquen productos más amigables con el medio ambiente, reemplazando elementos contaminantes. Miremos otro más, que tenemos tiempo.
Ah, hasta piropos. Uy, qué curvas. Día del río Bogotá. Jorge Emmanuel. Esto es, sí, lindas imágenes. Bueno. Y así pues que gracias por acompañarnos, ¿no, Laura? Sí, vamos a despedir este informe especial del Sistema Informativo del Canal Capital con unas imágenes que son inspiradoras para que todos de alguna manera aportemos a la solución, aportemos y ayudemos a descontaminar que es el principal afluente de la sabana de Bogotá. Sí, son imágenes de la celebración del río Bogotá, del Día del Río Bogotá en Soacha y en Mosquera. Y enseguida, no se olviden la entrevista de la directora del Sistema Informativo, Claudia Palacios, con la magistrada Nelly Villamizar, encargada precisamente de verificar el cumplimiento de la sentencia para salvar el río Bogotá. Nos vemos en minutos. Este es Canal Capital.